¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a tener un problema de análisis estructural donde para una viga nos piden encontrar los diagramas de corte y momento. Así que te invito a quedarte hasta el final del video para que veamos cuáles son los diagramas de corte y momento de la viga. Iniciamos el cálculo y como siempre vamos primero a clasificar y ver cómo es la estabilidad de la estructura. Tiene un único elemento, por lo tanto tiene 3 grados de libertad. Restricciones, solamente tiene restricciones externas. En el apoyo articulado, en un solo apoyo articulado que tiene 2 restricciones, 2 por 1 es 2. Tiene un rodillo que ese rodillo produce una restricción, 1 por 1 es 1. En total tiene 3 restricciones. Tener en cuenta que al tener 3 restricciones y 3 grados de libertad, al restarnos nos produce que el grado de indeterminación estático es 0. Por lo tanto, la estructura es isostática. ¿Es estable? Sí. ¿Por qué es estable? Porque al tener un polo de rotación en A, la estructura tendría que rotar y si rotaría tendría que moverse en la vertical, pero resulta que el rodillo en B le impide el movimiento vertical y con ello la estructura no le queda otra que ser más que estable. Bien, para iniciar el cálculo estructural, lo primero es que debemos puntualizar la carga, una carga triangular cuyo valor evidentemente va a ser igual al área del triángulo, 3 por 6 entre 2, eso nos da 9 kilonewton. Ya tenemos esa carga puntual. ¿Dónde va a estar ubicada? Desde el borde este que tenemos acá va a estar ubicado a 2/3 de esta longitud y como la longitud es 3 metros, 2/3 de 3 es 2 metros, entonces a 2 metros de acá del borde va a quedar la carga puntualizada, que vale 9 kilonewton. Así nos quedó la carga triangular una vez que la hemos puntualizado. Nosotros ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, ya que la viga es isostática. Las condiciones de equilibrio me dicen que la suma de las fuerzas horizontales, verticales y la suma de momento tiene que ser igual a 0. Si aplicamos nosotros en este caso momento en A la derecha, hay una articulación, la sumatoria de todos los momentos en A tiene que ser igual a 0. Y si consideramos positivo en sentido antihorario, notamos que la reacción en B vertical produce rotación antihorario, por lo tanto es positiva y vale el brazo que es 3 más 1,5 más 1,5 que es 6, vale 6 veces la reacción en B vertical. Ahora tenemos que la reacción o la distribuida de 9 kilonewtons que hemos puntualizado produce momento horario. Entonces ese momento es negativo, el brazo es 2 menos 2 por 9. La de 6 también produce rotación horario con respecto a A, por lo tanto también es negativa. Su brazo es 4,5 por 6 y todo eso tiene que ser igual a 0, de donde terminamos concluyendo que la reacción en B vertical vale 7,5 o 7,50 kilonewton. Vamos entonces ahora a finalizar calculando la reacción en A vertical. La reacción en A horizontal no se colocó ni existe porque no existe ni cargas horizontales ni nada que permita que resulte o salga de allí una reacción horizontal. Entonces, ¿qué hacemos para ella? Bueno, simplemente de las sumatorias de fuerzas verticales, que tiene que ser igual a 0, y consideramos positivo hacia arriba, tenemos hacia arriba la reacción en A vertical y la en B vertical. La en A es la desconocida, la en B es 750, los 9 y los 6 van hacia abajo, son negativos y la suma de todo ello tiene que ser igual a 0, de donde concluimos que la reacción en A vertical vale 7,50 kilonewton. Bueno, así de rápido fue nuestro cálculo estructural. Como nosotros tenemos que hacer diagramas de corte y momento, necesitamos dejar la estructura tal como tiene su carga distribuida. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a definir unas líneas. Ahí hemos hablado de un punto, un nodo C y un nodo D. Esto es necesario porque en C hay un cambio. Hay un tramo, hay diferencia porque hay una carga distribuida, entre C y D no hay carga, en D hay una carga puntual, va a haber un cambio, en ese caso en los diagramas, y por tanto es importante marcarlo. Entonces, nosotros primero vamos a marcar o hacer el diagrama de corte, iniciamos con ello y lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a hacer el primer cálculo
al corte en el tramo AC. Tenemos que hay un corte inicial que vale 7,50. Esa es la reacción que hay en A. Y el corte en X vale 7,5 menos X cuadrado. Ahora, ¿de dónde sale ese X cuadrado? Nosotros nos fijamos en esta recta que es la que me está produciendo a mí la carga distribuida. Esa recta, si notamos por acá, tiene una altura de 6 y una base de 3. Por lo tanto, la pendiente de esa recta es igual a 6 entre 3 y eso es 2. Como la carga va hacia abajo, entonces la carga podemos decir que es igual a menos 2 veces X. Y recordemos que el corte es la integral de la carga. Entonces, ¿qué ocurriría? La integral de menos 2x de x es igual a menos x cuadrado. Y de ahí es que salió este menos x cuadrado y evidentemente el 7,5 es el corte inicial. Y con ello nosotros tenemos entonces ahora lo que es el corte en el tramo AC. Ahora hay una cosa importante. Vamos a ver si en el caso antes de llegar a C hay algún momento donde el corte vale 0. ¿Porque es importante? Porque donde el corte vale 0, el diagrama de momento tiene un máximo. Entonces veamos a ver dónde el corte es 0. Igualamos el gráfico del corte, lo que tenemos acá la ecuación del corte, lo igualamos a 0 y al despejar notamos nosotros que nos produce un valor de un X de 2,74. ¿Qué nos está queriendo decir? Que partiendo desde A 2,74 metros hay un punto donde el corte se hace 0. Lo siguiente es el corte final, es cuando llegamos a C, donde X vale 3, y si evaluamos directamente, nos da que el corte al final vale menos 1,50. Y ahora nosotros procedemos a hacer nuestro gráfico. Muy importante que tenemos que tener en cuenta, es 7,5 menos X cuadrado. Eso nos está queriendo decir, es una parábola que abre hacia abajo. Y entonces cuando hacemos nuestro gráfico parte de 7,50 y termina en menos 1,50 y la parábola abre hacia abajo, esa es su concavidad. Ya entonces con ello hemos trazado el corte en el primer tramo, en el tramo AC. Seguimos nosotros, vamos al siguiente tramo. Esta línea que se ha trazado acá es la línea donde están los 2,74. Vamos entonces ahora con el tramo CD. El corte inicial es menos 1,50, que es el mismo corte que está en el diagrama, el que venimos arrastrando del tramo anterior. Y como no hay ninguna carga, el corte es constante, siempre vale menos 1,50. Eso nos lleva a nosotros a que trazamos ese gráfico y es una recta horizontal donde siempre vale menos 1,50. Luego, ¿qué tenemos que tener nosotros? Tenemos el tramo BD, donde ahora el corte inicial vale menos 1,50, que era lo que teníamos nosotros, pero hay que bajar los 6 kilonewton que teníamos nosotros aplicado ahí. Por lo tanto, ese corte inicial vale menos 7,50. Resulta que tampoco hay ninguna carga en el tramo. El corte será constante en todo el tramo y vale menos 7,50 hasta llegar al final, donde el corte final llegamos a 0. Si llegamos a 0, ¿por qué? Porque si agarramos el menos 7,50 y le sumamos el 7,50 que hay en B, termina siendo 0, que es lo que llamamos nosotros que el diagrama de corte ha cerrado tal como se espera. Así nos quedó nuestro diagrama de corte. Ahora vamos nosotros a hacer el diagrama de momento. Entonces hemos representado el punto importante ahí donde el corte vale 0, el 2,74, tal como ya he mencionado, que ahí se va a producir un momento máximo. Entonces iniciamos nosotros, vamos con el diagrama de momento y vamos nosotros a hacer igual, vamos a representar nuestro eje donde vamos a graficar el momento. Hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo es negativo y empezamos a hacer nuestro cálculo. En el tramo AC el momento inicial es 0 ya porque ahí tenemos una articulación. Y como el corte es igual a 7,5 menos X cuadrado, entonces de que el momento es la integral del corte, nos estaría quedando entonces que el momento va a ser igual a 7,50 por X menos X al cubo sobre 3, que es la integral que tenemos del corte. Luego, el momento máximo sabemos que se va a producir a 2,74. Evaluamos 2,74 en nuestra ecuación de momento. Acá la evaluamos y nos termina dando que el momento máximo es 13,69 kilonewton por metro.
y el momento final, que es cuando se llega a C, que es cuando X vale 3 metros, ese momento final va a ser igual al evaluarlo a 13,5 kilonewton por metro. Y ya con ello nosotros tenemos todo lo que necesitamos para hacer el gráfico del momento en el primer tramo y nos está quedando tal como observamos allí. El momento máximo, evidentemente el 369 es más grande que 3,5 y notemos nosotros que tenemos acá una parábola cúbica que al ser negativo tiene concavidad hacia abajo y coincide con lo que se espera porque esperamos que el gráfico de momento llegue a un punto máximo y luego descienda. Y bueno, ya tenemos entonces el diagrama de momento en el primer tramo. Vamos a calcular ahora en el siguiente tramo, el tramo CD. Tenemos un momento inicial que vale 13,5 kilonewton por metro, que es el que tenemos de acá. El corte que teníamos era menos 1,50 kilonewton. Y ahora el momento va a ser igual a la integral del corte. He colocado aquí el momento inicial porque ahora sí tenemos. Y nos termina quedando que el momento en X va a ser igual al momento inicial, que es 13,5, menos la integral de 1,50, que es 1,50 por X. Ya tenemos entonces, observamos que es una recta que viene descendiendo, pendiente negativa. Y el momento final, que es cuando llega a D, recordemos que estamos en el tramo CD, X vale, al final vale 1,5. Y entonces el momento final va a ser igual a el momento en 1,5, que es 13,5 menos 1,50 por 1,5 y eso nos da 11,25 y nosotros simplemente ahora graficamos esa línea recta que parte de 3,5 y llega a 11,25. Vamos ahora con el último tramo, el tramo DB. En el tramo DB tenemos que el corte inicial es el 11,25 que teníamos. Había un corte que teníamos que era de menos 7,50 y el momento va a ser el momento inicial más la integral del corte. Eso nos produce 1,25 menos 7,50 por X. Una recta también que viene descendiendo. El momento final es el momento cuando llegamos a B. Recordemos que este punto acá es B. Es cuando X vale 1,5 y el momento final, momento a los 1,5 es 11,25 menos 7,50 por 1,5 y eso es igual a 0. Y esto coincide con lo que nosotros esperábamos porque el corte, perdón, el momento en B es 0 porque ahí tenemos simplemente un apoyo. Y graficamos y ahí nos termina quedando el gráfico de momento y como vemos ya tenemos por completo el diagrama de corte y el diagrama de momento donde claramente se observa cuál es su momento máximo. Muy importante porque los momentos máximos son momentos de diseño y los cortes también, cortes máximos también son importantes porque nos permiten también diseñar o calcular o diseñar por corte los elementos estructurales. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Espero que te sirva el video. Gracias por quedarte hasta el final.